tienes razón. El problema es que sí, no está grabando, Martín. Gracias por avisarme. Es que ahorita me avisó y por eso me quedé un poco así. Disculpe un momentito. No sé qué pasó. Me avisó que no podía seguir grabando. Pero me lo está avisando. A ver, denme un minuto. Un momentito, por favor, Araceli. Vamos rápidamente a solucionar un problema técnico acá. Eh, no, no es mi internet. Cálmense. Cálmense. Ay, todo lo quieren resolver. Relájense. Tuve que borrar una clase. El problema es que no subí las clases el martes. Entonces me dijo que ya no tenía espacio en la computadora. Eso fue lo que me salió ahorita, pero no sabía que no estaba grabando. Retomemos, vamos a la clase. A ver, lo que estoy diciendo es, los movimientos socialistas surgen como una crítica a que la idea de progreso y bienestar que nos había prometido ese liberalismo económico y político, ese gran desarrollo tecnológico e industrial que venía, que era un cambio para la humanidad y que fue un cambio impresionante, nunca se cumplió. Esos movimientos socialistas tienen dos bases desde el punto de vista teórico. La primera, dos bases. El autor refiere a Tomás Moro como una de sus bases con su pensamiento utópico, un pensamiento utópico. La utopía es un pensamiento que tiene que ver con el no lugar, el lugar no existente o el lugar que ya no está. Porque puede ser utopía o eutopía, depende de la traducción que se haga. Y se ha hecho una genealogía histórica de esa obra que diciendo que lo que describía Tomás Moro era una sociedad comunitaria, no primitiva, no en estado primitivo, sino una sociedad comunitaria en que eran todos iguales, se trataban como iguales, sociabilizaban de manera igual, económica, política y jurídicamente, vamos a decirlo así. Aunque más bien lo que describe es un paraíso en ese sentido. Lo que se plantea es que Tomás Moro lo que hace es escribir una noción utópica, de un lugar que sí existe, no es el no lugar que vamos a alcanzar, sino es el lugar que sí existió y que fue roto. Que en este caso estaba describiendo las islas del Caribe. Eso es lo que se dice genealógicamente. Estaba describiendo las islas del Caribe en el momento en que llegaron los conquistadores. Que claro, vivían, es verdad, tú puedes, en Cuba, por ejemplo, hay elementos de que había una sociedad muy primitiva al occidente del país, pero en el centro, en el oriente, había sociedades bastante avanzadas, relativamente tribales, pero muy interesantes, que realmente vivían en un comunismo, vamos a decirle, vamos a llamarle comunismo primitivo, como llamaba Marx. La otra referencia es Rousseau. Y Rousseau tiene base en la red pública romana, en la cuestión de la participación en toda la cosa pública de todas las personas, no solo de Roma, sino de Grecia. Rousseau es un gran romanista y tiene muy claro que el contrato social de las personas debe ser entre todos y de manera igual, todos somos iguales ante la ley y ante el funcionamiento de la política. Y lo que hacemos todos y todas en ese funcionamiento de la política es tomar decisiones en conjunto, mediante consensos, y le decimos al Estado lo que debe hacer. En esa articulación consensual rusoniana debe haber un límite en la economía que debe ser la propiedad. La propiedad no puede ser acumulativa, tiene que estar limitada. Estos elementos lo mismo lo puedes encontrar en la propia Roma clásica, en la propia Grecia, y el tema del límite de la propiedad también lo puedes encontrar en el medio europeo, en algunas doctrinas religiosas. Es decir, Rousseau conoce todas estas doctrinas sociales y las expone, y son la base de toda una doctrina social que también está en la Revolución Francesa, en Robespierre, en los jacobinos, en Robespierre, en Saint-Just. Lenin no es jacobino per se, Lenin es jacobino porque Marx es jacobino. Y Marx es jacobino fundado en Rousseau, en Robespierre, en Saint-Just, en toda esa tradición, que es una tradición de gran peso de la cosa pública, de la participación de todos en la política,
de manera igualitaria y de toma de decisiones, en la medida de las posibilidades de todos, y de que todos tenemos libertad, como también todos deberíamos tener propiedad. No, para nada hay un tema, cuando se limita la propiedad privada, lo que se está diciendo es que se tiene que limitar la acumulación, no que tú tengas tu casa, tu auto, tus bienes personales, no, sino la acumulación y la explotación del otro. Eso es lo que están diciendo, y lo está diciendo Rousseau también desde el siglo XVIII. Lo que sí están planteando es que la distribución de la riqueza tiene que ser lo más igual posible. Esas son las líneas. Y esto lo encuentras en Rousseau, en Robespierre, en Saint-Just, en la Revolución Francesa, en los jacobinos. Entonces, de ahí viene todo tema, todos estos temas que los encuentra. Hay un libro muy lindo, yo lo tengo, si a alguien le interesa yo se los mando, pero por pedido, la verdad, de Antin Dumenos, que se llama El eclipse de la fraternidad. De hecho, no está puesto en este curso, pero es un libro precioso de filosofía política, donde lo que hace es un estudio histórico desde la antigüedad hasta la actualidad, hasta finales del siglo XX, justamente de la tradición socialista, de las tradiciones socialistas, y no solo el marxismo, de todas las tradiciones socialistas. Bueno, entonces, ese es el inicio. Después viene el marxismo. El marxismo, ya yo lo expliqué, bueno, los socialistas primitivos, utópicos, basados en estas cuestiones de utopía y todas estas cuestiones igualitarias. Está Saint-Simon, está Robert Owen, está Charles Fourier, y bueno, ahí no sé si quieres, Araceli, tú comentar algo, porque estás ahí haciendo notas. Yo te doy la palabra. Yo estoy interviniendo porque no se dieron todos los elementos. Araceli. Bueno, no parece que Araceli o no nos escucha o no. Bueno, una de las cosas más importantes en las cuales Marx se basa, aunque lea a los socialistas utópicos o primitivos, sobre todo los utópicos, yo le llamaría más bien socialismo utópico, no primitivo, es en función de la utopía en la cual están viendo todo desde el punto de vista de una visión idealista, ¿no? Idealista, que el Estado puede resolver los problemas y no tienen una visión eh, evidentemente material. ¿Qué es lo que hace Marx? Cambiar la visión esta idealista de que, por ejemplo, esta visión viene mucho, esto también es muy hegeliano, aunque Hegel no es que estuviera en esta tradición, que es que el Estado te puede resolver los problemas, por ejemplo. Eso es una idea de concepción del Estado utópica por completo, ideal, que el Estado es el espíritu del pueblo, se sintetiza el espíritu del pueblo y puede resolver los problemas. Esa es una visión de la filosofía clásica alemana de la época. Y por ahí van muchas ideas que son, no solo hay utópicas en función de la igualdad de todos los seres humanos, de que sí podamos llegar a esto, de que todos tengamos los mismos bienes. Y eso es muy utópico, realmente no va por ahí y necesitas estudiar realmente las condiciones materiales de vida, y es la gran crítica que le hace Marx a todo el socialismo utópico. ¿Y el marxismo a qué se dedica? El marxismo se dedica, el marxismo se dedica a, en primera instancia, da lo mismo si no da lo mismo. En muchas obras hay un primer Marx, que es un Marx joven, que es el Marx de los manuscritos filosóficos. Después está el Marx más maduro, que empieza ya con el Manifiesto Comunista en 1848, en toda una serie de obras, donde se supone la crítica de la economía política y el capital. Yo la verdad, hoy desde el marxismo, yo trabajo marxismo, yo tengo la tendencia al neomarxismo crítico y trabajo marxismo. Hoy la verdad, se trata de diluir esas nociones en Marx joven, Marx maduro,
Y lo que se hace es decir, bueno, como todo pensador, es evidente que todo pensador tiene un proceso de diálogo con su contexto histórico, con sus relaciones sociales y políticas, porque eran también muy militantes. Él, Engels, que acaba de cumplir 200 años, eh, el sábado creo, si mal no recuerdo, y realmente hay un proceso también de diálogo de tu pensamiento con tu contexto histórico y con las cosas que vas conociendo. Lo que es un hecho es que ellos tenían muy claro que tenían que ubicar todas esas ideas sociales y de crítica al liberalismo en la materialidad. Y la materialidad implica las relaciones sociales, lo que pasa, lo que ocurre y lo que está ocurriendo en el mundo europeo, sobre todo en el mundo europeo continental, que es lo que ellos conocen y llegan a conocer. Alemania, Francia, Inglaterra, que es lo que los lugares por los cuales se mueven, ¿eh? Ni crean que no se mueven mucho más que esto, ¿eh? Ellos aunque hablen un poquito de la colonización, en el caso de Marx, tienen ideas bastante eh, erróneas de lo que ocurre en América Latina, sobre todo Marx, a diferencia después de Rosa de Luxemburgo y el leninismo en el siglo XX, que tienen mucha más información. ¿Qué es lo que hacen? Es plantear todo, primero, hacer una crítica a la economía política, y esto es muy importante, al liberalismo económico este que hablamos ya en clases, de la libertad del mercado, de que todos podemos tener riqueza, progreso y bienestar mediante la libertad del mercado, de la mano invisible esta que regula el mercado automáticamente, que no es otra cosa que decir, hay mecanismos per se que van a regular al Estado, ¿no? Que van a regular el mercado, y que eso es mentira, es una falacia, porque la naturaleza del sistema es capitalista y es de desigualdad, es de explotación. A ver, el capital es una relación social, es mi relación de Milay con Natalia Celis. Si Natalia es patrona y yo soy empleada, hay una relación social que se está dando ahí entre dos personas donde ella tiene el poder y yo no tengo poder. Ella es dueña de medio de producción y yo no soy dueño. Y hay un pacto de un contrato laboral donde al final lo que yo recibo por vender mi fuerza laboral siempre va a ser mucho menor de todo lo que yo hago. Y se extrae plusvalor. Y esa es la naturaleza. Y no solo es dueña de medios de producción por ser dueña de la fábrica, sino es dueña de los medios de producción y de tecnología que están dentro de los medios de producción, y además de materias primas, todas las salas del capital. No solamente la relación social del capital necesita eso, necesita medios de producción, necesita tecnología, y por otro lado necesita fuerza laboral, ¿no? Entonces, ¿qué hace Marx? Voltear todo ese estudio y poner toda esa materialidad y estudiar y decir, es que esto no es lo que va a pasar en la economía política. El progreso y el bienestar, esta es una falacia. Lo que ocurre en la economía es esto, y lo hace, y es una explicación impresionante, haciendo estas conceptualizaciones, porque son conceptos abstractos que él va creando, mirando lo que ocurre en Alemania y en Inglaterra sobre todo, y buscando datos empíricos. Esto es impresionante, hace sociología pulso, mediante datos empíricos, registros, anuarios, que había ya en la época, con mucha influencia de la sociología como disciplina de la época. Y eso es lo que él hace. Entonces, por eso se plantea que él vuelca la dialéctica idealista de Hegel a una dialéctica materialista y ve todas las contradicciones sociales, las contradicciones, la dialéctica es las contradicciones que hay en la sociedad desde el punto de vista económico. En ese sentido, hay un debate político, evidentemente, y hasta cierto punto jurídico, que Marx no llega a construir. Marx se plantea que Marx iba a ser un tomo de teoría del Estado dentro del Capital, como de teoría del Estado. Pero él no llega a construirlo. Lo que sí les puedo decir, por conocimientos de muchos estudios que tengo hechos sobre el tema, Marx es un gran romanista. Marx incluso tradujo el Digesto, estudió Derecho, se conocía perfectamente el funcionamiento de la red pública romana, por eso yo se las enseño con tanto énfasis, y por eso me parece importante que sepan que eso existe. Es un gran seguidor de la política rusoniana y de los jacobinos franceses, que tienen como base también esa red pública románica, y tiene claro que el Estado debería funcionar como esa red pública.
Claro, sin esclavos, estamos de acuerdo, ¿no? Estamos de acuerdo. Entonces, vamos al otro punto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que él dice que está ocurriendo en ese mundo de la Europa continental? Pues que el Estado está sirviendo de mediación para la dominación y el desarrollo de ese capital. ¿Se entiende? Entonces, por eso hay varias concepciones sobre el Estado desde el marxismo. Hay una idea de comunismo que es, hay una idea de distribución de la política, de mecanismos de distribución de la política, de sociabilización de la política muy importantes que él defiende, por un lado, y eso se puede ver en el texto, por ejemplo, de, de la Comuna de París. Los textos que tienen que ver con Francia, con la Comuna de París, con las luchas en Francia desde la Comuna de París, ahí están todas esas defensas que hace el marxismo, y esto sí lo voy a preguntar en examen, ¿eh? Todas las concesiones del Estado del marxismo, lo digo porque hay varias gente que de pronto se me desapareció, es justamente ese Estado que él considera de la República Romana, de esa socialización de la riqueza que está sobre todo en sus análisis de la Comuna de París de 1871. Esa es una perspectiva que él tiene. Eso no está tan claro en el texto. Lo que está claro en el texto es la noción de Estado como mediador en el funcionamiento del capital, como mediador en el funcionamiento del capital. ¿El Estado qué hace? Que es como diríamos, si tomamos en cuenta el capítulo 1, la unidad 1 donde vimos Dussel, que la institución se fetichiza y manda mandando. ¿Y cómo manda mandando? Pues que el Estado responde a la relación social del capital, que es una relación de desigualdad. Esa es la primera concepción de Marx. Esa es una de las primeras concepciones de Marx. Dice, en un sistema capitalista, el Estado se vuelve un instrumento de dominación de esas clases en el poder. Eso es lo que dice. Entonces, ¿cómo? Vamos a traducirlo a lo que dice Dussel en la unidad 1 para que lo entiendan. Pues ese Estado son las instituciones, y las instituciones, que son las potestas, lo que hacen es mandar mandando en vez de mandar obedeciendo. Se autorreferencian, se fetichizan y hacen lo que ellos entienden, no lo que la comunidad política les dice que debe hacer. ¿Está bien? ¿Se entiende? Y el Estado se vuelve un instrumento de la clase en el poder. ¿Cuál es la clase en el poder? Pues la clase dominante, la clase económica, política. No estamos hablando solo, cuando él habla de esto, habla de la burguesía, y para él la burguesía ha tomado el poder, ¿no? Esa es la primera concepción. La segunda concepción sería la concepción de transición de un Estado. Esa transición se va a dar en el momento en que el proletariado haga una ruptura revolucionaria con ese status quo, ese Estado y esa política y esa economía. Y mediante esa ruptura revolucionaria y el proletariado toma el poder mediante el concepto de dictadura, y aquí vuelvo a repetir lo de Roma, dictadura como magistratura romana, no como perpetuidad del poder. Eso es una falacia que siempre nos han querido poner, que la dictadura del proletariado es una perpetuidad. No, no, no. Y claro, y el socialismo real lo hizo mal. La dictadura del proletariado es una cosa emergente. Él lo usa el concepto como la magistratura romana. La magistratura romana, cuando habla de dictadura, ¿de qué habla? Habla de 6 meses en el poder para hacer una transición por un problema. Eso es lo que dice la dictadura, el concepto de dictadura en la magistratura romana. ¿Se entiende esto? Él lo está diciendo desde ahí. Por eso habla de dictadura del proletariado. Y lo que está hablando es un proceso de transición que en la práctica la transición ha sido eterna, que es el momento del socialismo, donde el Estado debe socializar el poder económico y político. Eso es lo que tiene que hacer. No el Estado volverse autorreferente, que fue lo que pasó en los socialismos reales. La autorreferencia de hacerse un Estado como institución y mandar mandando. Eso fue lo que pasó al final, pero realmente, y lo que ha seguido pasando, sino el Estado volverse una mediación de la comunidad política, como la concepción de lo que plantea Dussel en la unidad 1. El Estado debería ser un proceso de transición constante, una mediación de una institución que mande obedeciendo. Esa es la concepción del poder socializado y la economía socializada, porque además no solo es, tomamos el Estado y socializamos la política, sino también tomamos las fábricas y socializamos la economía.
¿Qué quiere decir socializar la economía? Pues volver la cooperativa, volver asambleas de trabajadores, a eso se refiere, no se refiere a otra cosa. La socialización implica organización colectiva y toma de decisiones colectivas sobre las cosas, planificación, etcétera, etcétera. Y ya expliqué, Salvador, que la dictadura del proletariado, el concepto de Marx, es que el proletariado tendría que estar emergentemente como clase social, tomando el poder del Estado, pero haciendo esto que estoy diciendo, socialización de la política, socialización de la economía, y que el concepto de dictadura para él lo toma de las magistraturas romanas, que es temporalidad, es un tiempo. ¿Por qué? Porque el socialismo debía ser una transición. ¿Hacia dónde? Hacia una tercera forma de política, que sería el comunismo, donde el Estado no existiera, porque no habría falta esa mediación, sino podríamos funcionar colectivamente en la comunidad política. ¿Qué pasó en la práctica? Jamás se llegó al comunismo, el socialismo real, las instituciones se fetichizaron en algún momento, se volvieron de mandar obedeciendo a mandar mandando. Eso fue lo que pasó. Y para que entiendan también las clasificaciones de un poco que apliquen la teoría de Dussel a lo que estamos diciendo. Que ya, Salvador, ¿está bien? ¿Sí? Bueno, seguimos. Por otro lado, después también están las ideas leninistas, Ángel las explicó muy bien. El leninismo, en mi criterio, y la socialdemocracia, que también la explicó muy bien Pedro, las tienen que tener muy claras, pero voy primero al leninismo antes de la socialdemocracia. La socialdemocracia también estuvo impregnada en el siglo XIX, pero tiene un resultado que fue el que dijo Pedro. El leninismo es resultado igual de la Revolución de Octubre y es muy importante, que tiene todo este antecedente, pero además, por ejemplo, un gran debate que tiene Lenin es sobre la democracia en el Estado. Ese está en su gran texto sobre el Estado y la Revolución, si mal no recuerdo. Sí. No sé si lo menciona el autor, que es El Estado y la Revolución, es la obra clásica donde él habla mucho de la democracia que debe existir en las instituciones estatales. Y cuando habla de democracia es la misma noción del mandar obedeciendo. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia de Lenin? El problema es que Lenin pone un rubro político que hasta ahora Marx no había dicho nada. Si solo lo veía como parte del movimiento de la política, Marx militaba en el Partido Socialista Obrero Alemán, igual que Engels, pero lo que hace Lenin es, bueno, si realmente nosotros no tenemos en Rusia las condiciones económicas y sociales que Marx describió en El Capital, porque era un país agrario, ubicado muy agrario, que venía de estructuras feudales muy profundas todavía, no había pasado por el capitalismo industrial, dice, lo que tenemos que hacer es un proceso de desarrollo de las fuerzas productivas en materia del capitalismo industrial, de las fuerzas productivas, dígase, la tecnología, las fuerzas laborales, etc. Eso es lo que tenemos que hacer, por un lado, y para llevar a cabo este proceso necesitamos un partido vanguardia. Y ese es el gran tema y la gran diferencia con respecto a Marx, que él pone el partido vanguardia como, si bien Marx pone que hay una vanguardia que es el proletariado, esto Lenin lo traduce a un partido de vanguardia del proletariado, pero que va a ser la fuerza dirigente política. Y esto es muy complejo porque ahí se empiezan a debatir entonces hasta qué punto el partido debe ser esa fuerza dirigente política, la exclusión de los demás, etcétera, etcétera. Y ha sido el motivo mediante el cual también el socialismo real ha tomado una posición de vanguardias partidistas, ideológicas, excluyendo otro tipo de ideologías. Lo que pasa es que también todos los socialismos reales han vivido en contextos de mucha agresión de los sistemas socialistas enfrente. Eso es muy importante que lo sepan. No es menor. El mundo, la Revolución de Octubre fue agredida constantemente desde sus inicios.
después cuando muere Lenin, Stalin, pues las agresiones fueron impresionantes, mataron gente dentro. La gente hablará del estalinismo como algo horrible, sí pasaron muchas más cosas que uno no estaría de acuerdo nunca, pero evidentemente hubo agresiones, mataron gente dentro del staff de gobierno, las mataron, las desaparecieron, y estaba todo el tema de la Segunda Guerra Mundial, del nazismo ahí latente. Y todo, bueno, y sí, hacen un pacto, es verdad que hacen un pacto, pero después, al final viene la Segunda Guerra Mundial, y al final quien ganó la Segunda Guerra Mundial fueron los rusos, perdón, los soviéticos. No la ganaron los estadounidenses, la ganaron los soviéticos. Y quien puso todos los millones de muertos fueron los soviéticos. Y los europeos, no los estadounidenses, ¿no? Que siempre ponen en las películas, cada vez que veo una película esa donde se acaba la Segunda Guerra Mundial y llegan los gringos a salvar a todo el mundo, me da una cosa, ¿entiendes? Siguen diciendo que mentirosos son, Dios santo. Porque ellos se incorporaron al final de la Segunda Guerra Mundial y ahí se aliaron porque ya vieron de qué lugar iban a estar, ¿no? Entonces, y murieron muchos millones de rusos, y eso hay que debérselo a ellos. ¿No han visto los GIFs y los memes por ahí cuando la vacuna rusa dijeron que salió, que pusieron muchas veces, los rusos de nuevo nos están salvando y ahora van a decir que no son ellos? ¿No los vieron? Salieron GIF y memes, cantidad. Cuando Putin anunció que ya tenían vacuna rusa y toda la cosa, los GIFs salieron de nuevo los rusos. Ahora digan que no, pero ya nos están salvando por tercera vez o por cuarta vez en la humanidad. Entonces, sí, claro, porque el nazismo, lo que sí es un hecho es que el nazismo, hay que salvarse del nazismo, eso es un hecho. Bueno, seguimos. Y quiero que entiendan la diferencia ahí con el leninismo, ¿no? La diferencia del leninismo es importante porque, fíjense, hay muchos debates en la época del leninismo que tienen que ver con esta posición del partido, de la pluralidad política, de la libertad de expresión. Rosa Luxemburgo tiene muchas cosas de estas, muy interesantes. Y lo otro que sí es muy importante, y que sí aportó Lenin también, pero fíjense, Lenin habla de la democracia del Estado, pero a la vez también pone el rubro partidista, que es un tema que se está debatiendo mucho hoy también en las ideas socialistas, ¿no? Hay un tema de partido de vanguardia y estas cosas, como diciendo, hace falta que no haya esas vanguardias, sino que socialicemos el poder y la economía. Y en otro sentido, eh, también aporta un análisis muy relevante que es, a la altura de su época, de darse cuenta que el capitalismo no solamente hace esto que describe Marx en la economía política, de la relación de explotación, sino que lo hace de manera regional. Las relaciones de explotación también son regionales, de países a países, de regiones a regiones. Y esto da pie y habla del imperialismo como fase superior del capitalismo. Y el imperialismo no es otra cosa que la extensión y la colonización de territorios. Esto te puede dar pie no solo para hablar del proceso colonial previo, que él no habló, de 1500, del siglo XVI, pero sí te da pie para pensar cómo el capitalismo sí fundó las fábricas en el siglo XIX, hizo todo esto, pero también hizo expansión neocolonial en esa época. Por ejemplo, Inglaterra se metió en la India y eso fue expansión colonial. Se metieron en África, toda Europa se metió en África. Inglaterra se metió en la India y si bien América Latina se independizó de España, lo que hicieron las grandes potencias fue meterse en América Latina económicamente. Y es lo que pervive hasta hoy. Ellos se expanden y se apropian de nuestros recursos de diferentes maneras. ¿Cómo lo hacen? Los voy a decir claro hoy en México. Reforma energética, reformas laborales. Todas esas reformas que se hicieron en el neoliberalismo no es otra cosa que una forma nueva de dominación del capital mediante otras vías, ¿no? Y claro, Lenin lo que hace es describir esta dominación, pero en los primeros 20 años del siglo XX, ¿no? Y le llamó imperialismo, y esto es impresionante, porque ese concepto hoy nos sirve para seguir pensando las formas de imperialización de los sistemas hegemónicos. Y esto lo vamos a seguir hablando después, cuando veamos Estado neoliberal. ¿Está bien? Porque esto nos sirve para seguir después dialogando el Estado neoliberal, la forma neoliberal del Estado constitucional de derecho. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos, chicas?
Entonces, ese es otro gran aporte de Lenin que es importante que lo sepan. Y con todo eso que lo había mencionado bastante bien Ángel, ¿no? Las cosas, las cuestiones. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguien quiere comentar algo? Por favor, la próxima clase voy a evaluar y voy a preguntar de los temas y quiero que participen y me den los elementos, ¿no? Bueno, bueno, el anarquismo, rápidamente, porque es que no quiero salir al anarquismo, no quiero ir al estado, a la socialdemocracia y de ahí ir directo al Estado Social de Derecho. El anarquismo tiene muchísimos autores, hoy tiene muchos devotos y me parece muy bien, me parece toda una ideología interesantísima que hay que estudiar también y que evidentemente reivindica toda una serie de elementos como la espontaneidad de las masas, de los grupos, de las colectividades, la autogestión de organización política y económica, de colectivos, de manera, y que no hace falta el Estado, que el Estado no es necesario ni ninguna forma de autoridad para para tener una sociedad en la cual haya colectivos económicos y políticos que se autogestionen política y económicamente. No es que estén separados, ¿eh? Puede ser una fábrica y la fábrica se autogestiona económicamente, pero a la vez hace una estructura política, ¿no? De la asamblea, la que toma decisiones, cómo las toma, etc. Pero así lo ve en toda la sociedad y en todos los espacios, con libertades, mucha libertad y ninguna autoridad que esté mediando en esto. Esas son sus principales reivindicaciones del pensamiento libertario. Eh, sí se basa mucho en la cuestión del individuo y de la libertad, pero no llega a ser esta noción individualista cosificada que tiene el liberalismo, de que en el individuo está toda la libertad, que al final es un individualismo que es muy criticado por las tendencias socialistas, ¿no? Y por otro lado, eh, evidentemente los anarquistas y los marxistas se enfrentaron bastante, todavía se enfrentan, pero yo creo que hay muchos más puntos comunes que divergencias, la verdad. ¿Puntos comunes en qué? En que, por ejemplo, el tema autogestivo, cooperativas, autogestión, cooperación, cooperativismo, grupos sociales que se autogestionen, me parece importantísimo y me parece que es la base de lo que debe haber en la sociedad política y económicamente. Yo lo que pasa es que sí creo que el Estado todavía tiene que estar, porque no hay forma de que no nos quedemos sin el Estado. Eh, no hay forma que todavía no podamos estar con un Estado que medie en solución de conflictos y sobre todo que medie porque realmente tenemos el capital. Entonces es muy utópico pensar en esa colectividad, esa autogestión de manera global si no tienes que tumbar el capital. El sistema capitalista hay que cambiarlo para tener una sociedad en ese sentido anarquista. Tiene más elementos, pero bueno, esto de manera general. Voy al Estado Social de Derecho rápidamente. La socialdemocracia es la base, como bien Pedro dijo, Pedro comentó los elementos del Estado Social de Derecho. También hubo mucha discusión entre los marxistas y los socialdemócratas, y justamente es una decisión desde los socialistas, la socialdemocracia, que se instauró en Alemania y que justamente ha tenido una derivación hasta la actualidad, no solo en Alemania. Alemania es supuestamente de régimen socialdemócrata, pero bueno, Alemania hoy por hoy es el país más fuerte de la Europa continental y que tiene un proceso de dominación hacia el resto de los países de una hegemonía capitalista impresionante. Eso no quita que a lo interno es muy socialdemócrata, ¿sí me entienden? A lo interno como Estado, hacia adentro. Lo que pasa es que, como si seguimos el marxismo, hacia afuera, las ideas, la socialdemocracia de Alemania no es como tal, hacia afuera Alemania es un Estado hegemónico capitalista, hegemónico, centro hegemónico frente a otros estados como Grecia, Italia, España misma, o América Latina o África, perdón, ¿me entienden? Nos extraen fuerza laboral, materia prima, por Dios.
pero hacia internamente sí es una gran socialdemocracia, igual que el caso de los países nórdicos, donde tienen con mucha claridad estos principios que son, a ver, recuerden que el liberalismo tiene como principio económico la libertad económica, es decir, el Estado solamente debe regular lo básico económicamente. Creo que a lo mejor no le he dado énfasis a eso, aunque eso está en todas las lecturas. Debe solamente existir el Estado liberal para que si hay algún conflicto entre, por ejemplo, entre Gabriel y yo en un contrato, el Estado viene con el derecho y media. Es eso. ¿Qué pasa? Los socialistas dicen, perdón, pero es que esa relación no es igualitaria, tienes que romperla, el Estado tiene que tener una participación mayor, y ahí vienen los socialistas y empiezan a establecer sus propias dinámicas, y el Estado lo que está haciendo es ayudando al capital, siendo un instrumento de dominación del capital, lo que debe ser es una dominación, una mediación del proletariado, y bueno, ya dije las concesiones de Marx, no voy a ir allá. Pero ¿qué dice la socialdemocracia? Que al final no vamos a salir de ese sistema capitalista, por tanto el Estado lo que tiene que tener una posición muy fuerte de mediación entre las partes, pero de intervencionismo económico. ¿Para qué? Para redistribuir la riqueza. Y son las primeras bases del estado de bienestar que viene en el siglo XX. Justamente su intervencionismo económico es muy importante. Y eso lo dijo Pedro. Pedro habló, tiene un proceso de control de las economías, ¿no, Pedro? ¿Y por qué lo controla? ¿Por qué? Porque hace que haya empresas estatales. Y fíjense, ese Estado Social de Derecho es el Estado Social de Derecho mexicano que se fundó sobre los años 30 aproximadamente del siglo XX hasta el periodo neoliberal de los años 80. Ese es que bueno, la verdad se fundó con la Constitución del 17, pero se consolidó después de la reforma petrolera de Lázaro Cárdenas. Ese estado de bienestar, ese estado social de derecho, el estado de bienestar es igual que el estado social de derecho. A ver, estamos viendo ya aquí las bases de lo que viene en el siglo XX. Y yo de todas maneras les voy a dar las características y viene ahora la lectura de María García Gallego, que ya se supone que la leyeron. Se llama María García Gallegos, ahora no me acuerdo. María Teresa, disculpe, Gallego, me equivoqué. Pero lo que quiero es que entiendan es que la posición de la posición de la economía cambia completamente, ¿no? Y ya dejemos los marxistas. De hecho, va en paralelo, porque fíjense, dejemos a Marx a un lado. Centrémonos entonces en el siglo XX, en los años entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Justamente en ese contexto histórico de la Revolución Mexicana, de Weimar en Alemania y de la Revolución de Octubre en el 17. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Ahí lo que va a pasar es que hay una ruptura jurídico-política donde justamente las demandas del siglo XIX, y ahí es a donde quiero llegar, porque los fascismos, el Estado Social de Derecho, el Estado de Bienestar, todo eso viene junto después, y el Estado socialista también. Y ese es el problema es que el Estado socialista, como Estado socialista en la Revolución de Octubre, tiene muchas características similares a los Estados sociales de derecho. Ahí es donde quiero que lo vean, ¿no? Y ya no da tiempo a abrir un pizarrón, la próxima clase lo voy a abrir, pero quiero que entiendan, a ver si me da tiempo a hacerles, hoy es miércoles, como un esquema para que lo vean claro. Las críticas al siglo XIX, a los estados liberal, tuvieron diferentes vertientes ideológicas, pero en la práctica llegaron al siglo XX en Rusia a una revolución socialista y a un Estado socialista, en México a una revolución agraria y social y a un Estado social de derecho, y en Weimar fueron reformas conservadoras, pero fueron hacia un Estado social también de derecho. Por tanto, ¿y producto de qué? Pues de la crisis que implicó el siglo XIX y la Primera Guerra Mundial. Pero a la vez también nos llevó ese momento histórico, esa crisis del Estado liberal, esa crisis económica del capitalismo industrial del siglo XIX a inicios del siglo XX, nos llevó en los años 20 al nazismo y al fascismo. Son todas esas aristas. Entonces, no solamente hay un Estado socialista en Rusia, hay un Estado social de derecho en México, hay un Estado social de derecho en Weimar, Alemania,
y hay un Estado fascista en Italia y hay un Estado nazista posteriormente, después de ese Estado social de derecho de Weimar en Alemania en los años 20, unos años después. Porque es que el Estado social de derecho de Alemania era conservador. Lo que hicieron fueron pactos laborales con el sector laboral. Dieron derechos laborales, pero no salieron de la crisis y entonces salió el nazismo. ¿Está bien? ¿Entienden esto? Entonces, es importante porque estamos viendo fragmentariamente los capítulos, pero es que el mapa, que hay que tenerlo desde el año 10, desde la Primera Guerra Mundial, el mapa de los estados que se conformaron y qué implican cada uno de ellos. Y la socialdemocracia, que es la base en ideas y que después se vio muy claro en México, es intervencionismo estatal a pulso en la economía, es decir, no hay un conflicto entre Gabriel y yo, Gabriel es patrón y yo soy empleada, no, no, no. El Estado se mete a defenderme a mí como trabajadora, se mete con fuerza a defenderme. Y por eso surge toda la justicia laboral. Y por eso cambia también la noción laboral de que entre el patrón y el empleado, entre Gabriel y yo, hay una relación laboral de igualdad, que es mentira, no hay una relación de igualdad. Él es patrón, yo soy empleada, por tanto la relación no es de igualdad y cambia toda esa relación de igualdad y lo que se consolida es una relación de desigualdad justamente. Y por eso sale la justicia laboral y por eso salen los derechos laborales. Porque si hay una relación de desigualdad entre el patrón y el empleado, ¿qué tiene que hacer el Estado? Pues defender a los empleados y ponerse al lado de los empleados. Y por eso sale no solo toda la organización de justicia laboral, sino también todos los derechos laborales. 8 horas, vacaciones, vacaciones pagadas, seguridad social, asistencia social, condiciones laborales dignas, porque no solo es una exigencia de los movimientos sindicales y laborales y obreros del siglo XIX, no solamente, también es una exigencia también en el siglo XX, ¿no? Sino también es que dentro de todas esas exigencias cambia la correlación de fuerzas entre esa noción de que todos somos iguales en el siglo XIX a todos somos desiguales en el siglo XX. Y si somos desiguales, el Estado tiene que cumplir un papel de mediador, pero de defensor. Y por eso está todo el tema. Y no solo la justicia laboral, en el caso mexicano, la justicia agraria. Porque fíjense, en América Latina, igual en Rusia todo lo que hay en la Constitución rusa, ¿sí? Que es del 19, 17, la mexicana es del 17. Sí, si mal no recuerdo es del 19, la Constitución rusa. A ver si lo estoy diciendo mal, si no es del, si no es, Weimar siempre se me olvida, Weimar es el 18, Weimar es el 19, si Weimar es el 19, entonces la Constitución rusa es, no, la rusa, hay una Constitución rusa en el 19, aquí está mi esposo rectificándome, chicos, sí, Weimar es el 19, aquí me está diciendo, que es el 24, no, esa es después, esa es la soviética, la primera es del 18, que es una constitución muy bonita, muy utópica, muy de nociones utópicas del proletariado y los pueblos y la unidad, y es muy programática, muy de principios utópicos, muy bonita, y esa constitución tiene elementos básicos agrarios y laborales, igual que la mexicana. Pero fíjense, la mexicana no salir del sistema capitalista se vuelve un Estado social de derecho, y la soviética y la rusa, al meterse a un sistema socialista, se vuelve un Estado socialista. Entonces son dos, pero las demandas fueron muy parecidas, las demandas y la estructura fue muy parecida, y la ruptura también. Entonces, es muy importante que veamos que cambió la noción de Estado completamente para ese Estado social de derecho, que económicamente, como dijo Pedro, se llamó Estado del Bienestar, que es un Estado que interviene económicamente. Entonces, interviene en el ámbito laboral y agrario, por ejemplo, mediando a favor de los campesinos y a favor de los obreros. ¿Y por qué media? Es porque, y porque cambia incluso la correlación de igualdad. Dice, no, no, es que el obrero y el campesino no es igual que el patrón o que el terrateniente.
Por tanto, hay que darles más derechos y hay que defenderlo mejor jurídicamente. Y por eso surgen todos los derechos laborales y todos los derechos agrarios también. Y esos derechos agrarios son colectivos, son los ejidos famosos, que son para proteger la tierra de los campesinos. Por eso los ejidos antes, cuando surgieron, eran una propiedad colectiva que no se puede enajenar ni vender. Y eso es una protección jurídica. ¿Por qué no lo puedes hacer? Porque puede venir el poder terrateniente, que es más fuerte, y brindarte dinero y hacer que Pedro, Marisela, Alessandra, Jonathan y Ricardo estén de acuerdo con vender nuestro ejido, que es este espacio nuestro del Zoom, y los demás no estamos de acuerdo. Y entonces se arma la contradicción. Y eso fue lo que pasó después del 92, evidentemente, en México. Esto sí pasó en el 92 con la reforma del 27 constitucional, pero justamente la constitución del 17 lo que hacía era proteger eso. No era limitas la propiedad, claro, limitas dices, hay posesión y no hay, y por eso se dice, hay posesión y no hay propiedad. No, no es que no haya propiedad, es que sencillamente tú no puedes enajenarla, pero yo te estoy protegiendo. Te estoy protegiendo para que no venga el que tiene más solvencia y te rompa tu comunidad colectiva y te quiera comprar la tierra, que es lo que pasa a partir del 92 en México. Este es el concepto de ejido. Y en la Unión Soviética lo que surgieron fueron las cooperativas. Las cooperativas en la Rusia hicieron grandes cooperativas de socialización del campesinado. El proceso histórico es diferente, porque ahí hubo todo un proceso el famoso proceso de la NEP, que era desarrollar las fuerzas productivas, desarrollar industrialmente el campo y la ciudad para poder entrar en las prácticas socialistas, porque recuerden que Marx siempre dijo que tenían que estar desarrolladas mucho las fuerzas productivas. Marx siempre pensó que Alemania e Inglaterra iban al socialismo, no Rusia, nunca Rusia. Aunque tiene unos escritos de que Rusia podría en algún momento, porque ve las condiciones allí, pero Marx lo ve en los países desarrollados, no en países que no son desarrollados. Y fue al revés, fue de otra manera. Realmente ocurrió en el país que menos desarrollado era, el que tenía más estructuras feudales, menos desarrollo industrial. Cuando hablamos de desarrollo es industria, tecnología, industria. Entonces, todo esto lo tengo que decir para que ubiquen ustedes muy bien hacia dónde vamos. Entonces ya podemos decir las características de Estado Social de Derecho, intervencionismo económico, en materia laboral, en materia agraria. También el intervencionismo económico, esto es muy importante, es que generaron empresas propias. El Estado Social de Derecho genera su propio sujeto empresario. Y esto es muy importante, porque ya el Estado no es un mediador ahí de conflicto única exclusivamente con el derecho, que se llama Estado gendarme o policial, no. Es un Estado intervencionista en el cual él tiene, justamente él se hace el dueño, o más bien, más que dueño, el administrador de los medios fundamentales de producción. Y eso lo hizo el Estado de Bienestar Social de Derecho, como fueron todos los estados de bienestar lo hicieron, y en el caso mexicano es muy ejemplificativo con la reforma energética de Lázaro Cárdenas. Apropiarte de los recursos fundamentales y redistribuirlos, y redistribuir la riqueza. Y cómo redistribuir la riqueza no es dándole dinero a la gente. La redistribución de la riqueza en ese momento se hace con que tú haces grandes empresas, grandes industrias, produces y entonces das trabajo, das buenos salarios y además inviertes socialmente, que es también cuando aquí la gente simplifica y dice, les están dando dinero nada más. No, no, no. Hay que construir hospitales, hay que construir escuelas, eso es inversión. Pero también tienes que construir empresas y construir grandes proyectos que la gente tenga trabajo, para que tenga salarios. Ese es el estado de bienestar. Ese es el estado de bienestar. ¿Se entiende? Y eso lo hizo también el socialismo, todo el tiempo lo hizo. Se apropió también de todos los medios de producción y lo que hizo fue industrializar. El Estado socialista no rompió en la lógica de un Estado social, de bienestar. La única diferencia es el Partido Comunista y los dos partidos en los otros lugares, ¿entiendes? Y también algunas diferencias de funcionamiento estatal, pero realmente, y también la socialización de la política, porque en los estados socialistas inicialmente la socialización, en todos los estados socialistas, cuando triunfaron, hubo mucha socialización de la política. Es decir, asambleas, gente tomando decisiones, participando.
que yo no veo que en México, no sé hasta qué punto eso sucedió, mediante los ejidos o asambleas obreras, no lo tengo tan claro, ¿no? Si ustedes lo saben, la próxima clase me traen los datos ahí. Pero en Cuba se los puedo decir de a lleno, 10 años completos de los 60 años de una ebullición de participación política, económica, en todas las cosas impresionantes. Y en la Unión Soviética también. La Unión Soviética es desde el 17 hasta, incluso más, hasta los años 30, después de la muerte de Lenin, hubo muchos procesos de este tipo de política, a diferencia en mi criterio de los sistemas capitalistas, ¿no? Que sí, hicieron la ruptura, hicieron una nueva constitución y se generaron unos cambios desde el punto de vista de, de la estructura económica del Estado. Ese es un tema fundamental de la socialdemocracia. El otro tema fundamental de la socialdemocracia que lo diferencia a los socialistas es, como dije, la política. La socialdemocracia defiende el pluripartidismo y por tanto los estados sociales de derecho basados en el capitalismo siguieron con las líneas de que hubiera pluripartidismo, todas estas cosas, todos estos sistemas de la democracia representativa, mientras que los estados socialistas se derivaron hacia democracias participativas, como acabo de comentar, lo que acabo de comentar en la práctica. Eso se constituyó así en las constituciones. Y lo que hicieron los socialismos reales después es hacer democracias mixtas. Había representación y había participación. Y cuando se cayeron no tenían nada, ya era horrible. Y en Cuba incluso hoy mismo hay una cosa muy mixta, representación y participación con conflicto, pero ahí van, es una dialéctica de representación y participación constante. Todavía eso se mantiene, y contradicciones. En el caso del socialismo real yo creo que la participación ya en los 80 bajó mucho. El tema de los 70, los 80 había bajado muchísimo. Esa es la gran diferencia de los temas políticos y de que ellos asumían los estados sociales de derecho y los estados estos de bienestar. Bienestar es el término económico, social de derecho es el término constitucional. Asumieron el proceso de los derechos como un elemento fundamental de la defensa. Hay derechos y el Estado se equivoca y hay que tener defensas, como en el caso de México, el amparo, ¿no? Garantías. Y los estados socialistas asumieron los derechos como un concepto muy importante, vinculado a la realización plena de la igualdad. Mientras los estados sociales todavía hablaban de las libertades y todo esto, y también de las igualdades, pero el Estado socialista se centró más en las igualdades. Salud, educación, alimentación, agua, etcétera, etcétera. Esas son como grandes diferencias para que entiendan por dónde fue un lado y el otro, ¿vale? La próxima clase voy a preguntar fascismos, voy a preguntar de todo lo que plantea el texto de Estado Social de Derecho. Es que ya debíamos haber terminado con esto hoy. A ver, aquí lo tengo en la clase medido. Hoy es 2 de diciembre. La próxima clase, ¿qué día cae? ¿Es 9? 7. 7. Ah, pero me comí un día acá, por eso es que yo digo, ¿por qué me saltó tanto? Claro, me comí un día, perfecto. Ah, entonces vamos bien, vamos bien. Les voy a preguntar todo lo del Estado constitucional, como les dije. Disculpen, el Estado Social de Derecho, algunos para redondear bien, ya he llevado todo el debate, hacia los Estados socialistas, hacia los Estados Sociales de Derecho. Vamos a ver también fascismos, pero quiero que los lean y me den algún elemento que falte y quiero que me digan de los fascismos. Y vamos también, disculpen. Bueno, todo más o menos ya se lo relaté, todo lo que está, no sé si quieran, Estado social y crisis del Estado. Sí, lo que pasa es que también aquí habla ya después de la Segunda Guerra Mundial y de algunas posiciones que hay con respecto a esto. Y después que hay, espérense un momentito, porque sí necesito que veamos rápidamente, a ver. Porque si el próximo es 7 y 9. Sí vamos bien en tiempos, pero
estaba pensando si ya íbamos a dialogar sobre los estados constitucionales de derecho, pero necesito antes de dialogar el estado constitucional de derecho, dialogar el neoliberalismo. Y creo que no les puse ninguna lectura sobre el neoliberalismo, ¿verdad? Ustedes no me... No, ustedes no hay. no, no hay, ¿verdad? No. Ya me perdí aquí, estoy en legalidad. A ver. Maestra, ¿me los puede repetir, por favor? A ver, la clase que viene vamos a cerrar el tema de Estado Social de Derecho con la lectura de María Gallego, lo que falte, ustedes vengan con ella leída, y vamos a hablar de los estados fascistas y nazistas, ¿vale? Esa es la próxima clase, que es el martes 7, pero todavía necesito ver me está diciendo acá Ángel que no hay nada de neoliberalismo, ¿verdad, Ángel? Profesora, en la lectura del bulletín, me parece, la primera, viene algo Sí, sobre sí hay, modelo de Estado ¿verdad? neoliberal. Sí, exactamente, ahí hay algo. Pero me gustaría que leyeran algo más vinculado a México. Les voy a poner, ya sé, ya, es que quería ver dónde, ya. Les voy a poner, le voy a poner una lectura más de neoliberalismo en México. Hay que seguir leyendo. La de Bulté, claro está, es que esa la he dejado yo un poco a un lado, pero yo dije que leyeran todo ese capítulo. Y ahí está todo esto que he hablado de Estado Social de Derecho y también Estado neoliberal después. Voy a revisar bien esos elementos, pero les voy a poner una lectura sobre el Estado neoliberal mexicano, para que ustedes tengan nociones más exactas, ¿vale? Para que vayan viendo, como bien vieron ahora todo lo del Estado social. De hecho, les voy a poner un par de lecturas más. Una sobre Estado social vinculado a México, a Rusia, a Weimar, para que también entiendan esto que les expliqué hoy. Está muy chiquitita. Sí, pasen lista, por favor. Muy chiquitita, se las voy a poner ahí. Ya lo vimos en clase, no, es lo que expliqué hoy ahorita. Pero léansela porque les va a reforzar bien para el examen. Y después les voy a poner y les voy a poner todo el tema de las modificaciones del neoliberalismo en México, cómo se fueron dando y sus características fundamentales. Y para que lo tengan, y ya de ahí vamos a pasar al Estado constitucional. ¿Por qué? Porque el Estado constitucional y el neoliberalismo van juntos, aunque proponen cosas muy diferentes. Es impresionante eso, pero bueno. Y ya ahí vamos cerrando completamente ya la visión hacia el Estado mexicano, ¿vale? Y de hecho vamos a cerrar, la semana que viene vamos a cerrar. Vamos a tener en todo caso una clase más con nuevo constitucionalismo latinoamericano, que ya tiene que ver con América Latina, y ya después vamos a rasgos del derecho y todo eso. Pero bueno, vamos muy bien, ¿vale? Bueno, les mando un fuerte abrazo, espero que se haya grabado la clase, aunque cuando empecé de nuevo a grabar empecé con todo. Cuídense mucho y nos vemos el lunes, ¿vale? Sí, maestra, Pasen gracias. lista, hasta luego. Gracias, maestra. Pasen lista.